Vamos a hablar de algunos temas alternos al Evangelio, porque se repiten esas preguntas y en general quieren saber eso. Pero antes te voy a decir lo que es el Evangelio. El Evangelio es la noticia de parte de Dios Padre que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo se cargó la deuda que nos condenaba al infierno y al lago de fuego. El pecado. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que logra nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo es eliminar totalmente la condena del pecado y vencer al pecado. Jesucristo fue santo hasta sus 33 años. Lo que quiere decir que al ser santo totalmente y al morir en la cruz en vez de nosotros, Él eliminó al pecado, lo mató. El pecado ya no tiene ningún poder de condena sobre una persona que ha creído de verdad en el Evangelio y que le ha sido sellado el Espíritu Santo. Jesucristo nos deja incondenables. Pero las personas que tienen al Espíritu Santo son muy pocas. Lo que quiere decir que la iglesia de Jesucristo es muy pequeña. ¿Por qué? Porque no han creído a como tienen que creer. Creen a medias. El mundo cristiano en general está lleno de religiosidad en sus denominaciones. Dicen, Jesús me salvó, es por gracia, pero yo puedo perder la salvación. Tengo que perseverar hasta el fin. Si lo amo, guardo sus mandamientos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y todo versículo que ocupen para decir que ellos hacen una dupla con Jesucristo, porque si no lo pueden perder. Esto se llama intentar la salvación, procurar, Lucas 13:24. Intentan la salvación, pero no la logran. ¿Por qué? Porque no se anulan. Siempre quieren meterse, son metiches. Eso es, quieren meterse en lo que hizo Jesucristo por ellos, entonces Jesucristo no puede salvarlos así, porque no quieren reconocer que necesitan que Jesús, por aparte, individualmente, lo haga. Lo hizo, ya lo hizo. No quieren creer que Él ya lo hizo. Siempre meten su búsqueda de santidad mediocre, no entendiendo que debido a nuestra corruptibilidad, a nuestra carne pecaminosa, Romanos 7:6, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:8, el ser humano en lo natural siempre comete pecados. Lo que nos separa de Dios es precisamente que nosotros no podemos lograr una santidad total, porque siempre hay pecados. Los pecados pueden ser desde una mentirita piadosa, un mal pensamiento, hasta algo terrible. Un asesinato, una cosa horrorosa, todo eso es pecado. Para Dios el pecado es pecado. Por eso Dios Padre vino a juzgar al pecado y a vencer al pecado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como Jesucristo ya lo hizo, lo más difícil para un ser humano es que lo logre creer de verdad. Porque el Evangelio real casi no se predica, lo que se predica es un poco de religiosidad. Entonces, Jesucristo ya nos salvó con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los que creyeron en Él. Los hijos de Dios reales ya sabemos que si nos morimos ahorita o en 20 años, vamos al cielo. Y no te estoy diciendo todo lo que puede pasar en esos 20 años. Los aciertos que tengamos o los equívocos que tengamos, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque creímos con absoluta seguridad, o sea, fe, que Jesucristo, nuestro Salvador, ya fue condenado por nosotros y no podemos salir de ahí. Ese es el Evangelio y la seguridad que demanda Dios Padre para que un ser humano ya tenga vida eterna. Bueno, ahora a las cosas que generalmente me preguntan en lo privado. ¿Me tengo que congregar? Bueno, para empezar, el mandato de congregarse lo han llenado el mundo cristiano religioso precisamente de eso, de religiosidad. Arman una condena con esto de que no te estás congregando, te congregás, no le estás cumpliendo a Dios. Todo esto es parte de la religiosidad cristiana, ya que el mandato de congregarse lo está haciendo, cuando los apóstoles lo hicieron, Pablo lo dijo, lo está diciendo en un contexto de iglesias, o sea, de gente sellada con el Espíritu Santo. Congréguense porque es bueno hablar entre todos, sí, que uno pueda tomar la batuta y predicar algo, edificar, es bueno, como ustedes como hijos de Dios. Lo que nosotros vemos en este fin de los tiempos son congregaciones cristianas en masa llenas de religión, repletas. Por eso esto es como, lo quieren agarrar como un chantaje el asunto de congregarse. Ahora, la pregunta directa es que si debes hacerlo o no. Como hijo de Dios, ya cuando estás sellado con el Espíritu Santo, esa es una decisión tuya. Hay una cosa llamada discernimiento. Si vos llegas a hallar un lugar que defienda la gracia,
la gracia real, la que te explico acá, sí podés ir, pero eso en mi opinión es muy difícil hallarlo. Ya que en general, si vos vas a cualquier tipo de congregación cristiana, no te vas a escapar de cuando estés conviviendo con ellos o hablando con ellos, en el momento que le expliques el evangelio real que vos ya creíste y conociste, se va a armar un alboroto y se va a armar un pleito. Hay mucha gente que me ha escrito a mí como hasta llorando me han escrito por WhatsApp, que se pelearon en sus iglesias que estuvieron por años, cuando ellos creyeron a través del evangelio, de lo que me escucharon, y quisieron ellos con gozo compartirlo, lo sacaron hasta de las congregaciones, lo sacaron. ¿Por qué? Porque les comenzaron a decir apóstata. ¿Por qué? Porque esto es un mundo repleto de religiosidad. El engaño de Satanás sobre el mundo cristiano en general es fuerte, muy fuerte. Hay demasiado sensacionalismo, emocionalismo, es una cosa terrible. Entonces, esa ya va a ser una decisión tuya, porque el asunto es que vos mismo querás permanecer en un lugar donde no se defiende la verdad y solo te van a juzgar, y no es muy difícil sentirse cómodo. Pero al final esas son decisiones tuyas, eso no tiene que ver con la salvación. Ahora, si vos te hallás hijos de Dios y con que se reúnan 2, 3 o 4, eso es congregarse. Hablando un poquito de Cristo, de la fe, lo que es el evangelio, eso es congregarse. Solo que han hecho demasiada religiosidad en este tema. Y ahorita, sin duda alguna, lo fundamental, estando en el fin de los tiempos, es que la persona crea de verdad en Jesucristo. Otro tema que se repite es lo del casamiento, lo del amor, lo de esto. Tenemos que entender que en todos estos temas los han llenado de religión. Por ejemplo, hay gente que piensa y que ha pensado siempre y se maneja esto en las congregaciones cristianas: Dios te va a enviar tu esposa, Dios te va a enviar tu esposo, espéralo. Una persona dice, la estoy viendo, tiene pelo así, tiene pelo así. En general, te puedo decir que eso no es cierto. En general, la vida se rige por la siembra y la cosecha. Eso sí es cierto, en todos los aspectos. Y en ese aspecto también. Yo no estoy diciendo que Dios no te haga sentir, conociendo a alguien en su voluntad, que por ahí es. Claro, porque para eso tenemos discernimiento y sabemos todas las señales que nos da Dios Padre acerca de un buen hombre, una buena mujer, mujer virtuosa, buen hombre, hombre de Dios. Es así de simple. ¿Ya? Entonces, bajo esa verdad de Dios, la persona tiene que estar tiene que entender que todo eso también es por medio de avance de relaciones sociales y así. Esa es la verdad. En la palabra siempre dice, y este tomó esposa, y este tomó esposa, como aclarando el Señor que Él no impide eso, pero Él nos da consejo siempre en la palabra por dónde es. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ahí están las señales. Si la persona dice no e ignora todas las señales, todos, digamos, los red flags que te pone el Señor, y las ignorás porque te fuiste por el enamoramiento, después vos no puedes decirle al Señor ¿por qué? ¿Por qué? Porque vos ignoraste lo bueno, lo que te dijo el Señor, y quisiste seguir tu camino. Ya poquitos minutos, pero bueno, uno de los otros temas podría ser que se repite el dinero. ¿Cómo funciona? Igual, es la misma siembra cosecha. Una persona, hay gente que he visto mucho en el mundo cristiano, o miré mucho en el mundo cristiano, cuando dicen, ¿por qué este que es ateo, agnóstico, tiene más dinero, le va mejor, y a mí, que lucho tanto, que no sé qué, que soy cristiano? Bueno, simple y sencillamente, porque el asunto de la prosperidad en la tierra tiene que ver con la siembra y la cosecha. Una persona ahorita puede ser atea y puede andar, por ejemplo, en un Bentley, puede tener la casa de sus sueños y todo lo que vos querás, porque conoce ese principio, siembra y cosecha, y se ha llenado del conocimiento de cómo obtener todo eso, y lo ha accionado con valentía. Pero eso no quiere decir que sea feliz por dentro, o que tenga al Espíritu Santo, que tenga gozo, que tenga paz, libertad, porque eso solo lo da Jesucristo. Entonces,
En otro video vamos a hablar más porque hace